Bueno, finalmente vamos a representar a través de esta gráfica algunas de las principales dimensiones de la problemática de la agricultura industrial en base al paquete tecnológico de semillas transgénicas, agrotóxicos y siembra directa. Este paquete tecnológico es el que le da la base al agronegocio. Y a lo largo de la presentación hemos visto algunas de las principales dimensiones que involucra esta problemática y vamos a tratar de ver cómo se integran en este esquema. La dimensión tecnocientífica, por un lado, que quizás es una de las que más ustedes van a trabajar en el aula, involucra discutir la tensión que existe entre la apropiación social de los bienes comunes de la naturaleza y de los conocimientos versus la privatización de estos conocimientos y de los organismos o de fragmentos de los organismos a través de patentes. Por otro lado, la consideración o la desestimación de los riesgos e incertidumbres según las concepciones que se asuman frente a la complejidad de la vida, la tensión que existe entre la concepción reduccionista y lineal del dogma central de la biología molecular versus la idea de complejidad del genoma, el concepto de gen, la relación entre gen, genotipo, fenotipo y ambiente, y en ese sentido la evaluación de transgénicos a la luz de uno u otro paradigma. Y por otro lado, el debate científico que involucra el ocultamiento y la legitimación del modelo productivo con argumentos, entre comillas, científicos, o lo que son las producciones de los científicos independientes que ponen en relieve los riesgos y los impactos que produce este modelo. Por otro lado, la dimensión social involucra la evaluación acerca de la concentración de la propiedad y la tenencia de la tierra que involucra este modelo, el impacto que tiene la privatización de las semillas en los pequeños productores y campesinos, el riesgo que involucra para la soberanía alimentaria y para la seguridad alimentaria, que serían dos conceptos diferentes, la reducción de la población rural, es decir, el proceso de urbanización creciente y abandono de las zonas rurales y sus consecuencias en cuanto a el engrosamiento de los cinturones de pobreza en torno a las ciudades. La comunicación social de esta problemática, es decir, los intereses que representan los distintos medios a la hora de difundir, avalar y impulsar este modelo o darle visibilidad a sus impactos y riesgos, y la pérdida de puestos de trabajo en general en las zonas rurales, de pérdida de trabajo, de conocimientos, de técnicas. Por otro lado, los aspectos sociosanitarios, donde es necesario analizar el deterioro en la alimentación, la disminución de la calidad y variedad de alimentos, el aumento de sus precios y cómo esto impacta en la salud, es decir, qué pasa cuando la seguridad alimentaria no está garantizada. Los daños en la salud directamente por los agrotóxicos que son crecientemente utilizados en este modelo, la contaminación de suelos y aire y también agua para el consumo humano. Dentro de los aspectos económicos, el incremento de la dependencia del mercado mundial, que involucra el modelo del agronegocio, es decir, la producción de alimentos reemplazada por la producción de commodities o semillas para la exportación, el desplazamiento de actividades agrícolas que abastecen el mercado interno
la ganadería, los tambos, las hortalizas, las frutas, la miel, en fin, que son actividades desplazadas o amenazadas por el agronegocio y todo lo que implica esto para las economías regionales, y el reforzamiento del modelo agroexportador que ya es característico de la región y especialmente de Argentina, con todas sus consecuencias, y que este modelo refuerza y profundiza. Y finalmente los aspectos ecológicos y agroecológicos, que incluyen el empobrecimiento y la pérdida de suelos, no solo por su contaminación, sino también por la desaparición de toda la microbiota, que es la que genera suelos, la compactación y la muerte de los suelos, la tala, el desmonte, la pérdida de ecosistemas naturales, con la pérdida de biodiversidad que esto involucra, la contaminación genética, que es algo de lo que no hemos hablado demasiado en la presentación, pero que se refiere a cómo los transgénicos pueden generar cruzamientos por polinización con especies silvestres, y algunas de ellas especies que son la base genética silvestre de los cultivos que actualmente constituyen la base de la alimentación humana y que son una reserva genética para obtener nuevas variedades o para reponer variabilidad. Una vez que los transgenes introgresan en esas poblaciones naturales, es imposible volver atrás el proceso. Y la pérdida de biodiversidad y variedades de cultivos, o sea, no solo de biodiversidad, sino de agrobiodiversidad. Y finalmente la proliferación de malezas resistentes, que son resistentes a prácticamente todos los herbicidas conocidos, que se usan cada vez en mayor proporción, combinados y en mayores dosis. Estas son solo algunas, seguramente podemos diversificar esto aún más, conectar a su vez estos distintos aspectos entre sí, y seguramente en el aula nos focalizaremos en algunos de estos aspectos, pero es importante que los docentes, incluso también los alumnos, gradualmente vayan incorporando la complejidad de esta problemática, las conexiones que existen entre estas distintas dimensiones, y a la hora de tratar alguna de ellas en profundidad, no perder de vista que estamos frente a una problemática compleja que involucra todas estas dimensiones, que a la hora de ser evaluada, comprendida y transitada para su transformación, debe tenerse en cuenta todo aquello que involucra no solamente en el ámbito científico, sino en todas las dimensiones que consideramos y muchas otras que quizás aparezcan a la hora de tratar esta problemática en el aula. Bueno, les mando un abrazo a todos, espero que esto sea de utilidad, aunque es bastante raro comunicarnos de este modo, vamos intentando poner en juego mayores herramientas. Y bueno, espero que sigamos esto en el foro, que escuchar sus ideas, sus opiniones, y compartir nuevas maneras de pensar y llevar al aula esta problemática.